tardes, camaradas, buenas tardes. Yo creo que hoy podríamos hablar un poco de todo lo contrario a lo que hablamos en el vídeo anterior, que es la gestión de riesgo, pero al revés. En el último vídeo, como ya sabéis, el que lo haya visto, hablamos sobre la gestión del riesgo al que le da miedo arriesgar demasiado. Pero hay otra parte de la población donde es todo lo contrario, donde arriesga demasiado. Normalmente, a largo plazo, siempre va a ser más estable y, entre comillas, mejor, porque nunca hay nada mejor ni peor, ser más adverso al riesgo que menos. Porque el que suele ser poco adverso al riesgo y gestiona mal el riesgo suele, digamos, quebrar, arruinarse. Y bueno, esto también es importante, bueno, conocerse uno mismo y ser consciente de ello, ¿no? Una de las cosas también que pasa, que a las personas que tienden a gestionar el riesgo mal, por la parte de ser demasiado arriesgado, una de las cosas que sienten es que quieren llegar muy rápido a ese punto financiero, o bueno, vamos a hablar aquí en modo financiero, quieren llegar muy rápido a ese objetivo sin dar los pasos uno a uno, tranquilo, todo ladrillo bien puesto desde los cimientos para que la casa no se derrumba, ¿no? Al final, el ejemplo más claro es cuando si tú quieres hacer una casa, si pones 4 ladrillos mal puestos, al final la casa se te va a caer con cualquier tipo de bueno, ya sabes, eso, no sale la palabra ahora. Sin embargo, si pones la casa bien, ladrillo a ladrillo, los cimientos bien puestos, todo muy bien organizado, poquito a poco, sin prisas, lo más seguro es que tardes en construir la casa mucho más, pero esa casa raramente se caiga. Y entonces esto me parece como que, lo dicho, siempre en caso de duda va a ser mejor irse por el lado de ser más adverso al riesgo dentro de un equilibrio que por ser menos, ¿no? También normalmente lo que pasa a muchas de las personas que se sienten estancadas en un punto. Luego, a lo largo de mi vida he conocido a muchos jugadores de póker donde siempre están en la cuerda floja. Y es que entran en una zona de confort, como todos nosotros entramos en una zona de confort, donde cuando llegan a una cantidad económica, totalmente se despreocupan y empiezan a dejar la constancia y la disciplina en el trabajo. La barrera de cada uno puede ser la que uno tenga puesta a nivel consciente mental, ¿no? Y aquí donde entra el trabajo de uno es ser consciente y observar qué es lo que lleva haciendo toda la vida y que sigue manteniendo en el mismo sitio donde está, siempre que no quiera estar ahí. Porque si tú sigues queriendo estar ahí, estás a gusto en ese punto, es perfecto. No tienes que hacer nunca nada. Pero si te encuentras en un punto donde dices, hostia, llevo no sé cuántos años trabajando y sigo estando casi donde empecé, ¿qué está pasando? Normalmente aquí, a la persona que le suele pasar esto, es porque a mí me pasaba, ¿vale? A mí me pasó durante muchos años, ¿no? Y era, yo trabajaba, llegaba a un dinero, y cuando llegaba ese dinero automáticamente, como no disfrutaba 100% lo que hacía en el trabajo, como no disfrutaba el póker 100% y siempre tenía pensamientos intrusivos sobre qué hago aquí en el ordenador, cuándo puedo estar surfeando, cuándo puedo estar con los colegas allí tomando una cerveza o un jugo de frutas, qué hago aquí, siempre tenía esos pensamientos intrusivos, entonces de alguna forma me gustaba jugar, pero tenía un conflicto y ese conflicto tarde o temprano me terminaba alejando cuando a nivel económico ya estaba yo en un punto en el que me sentía cómodo. Entonces llegaba a ese punto económico, me tomaba un año sabático, 6 meses sabático, me iba para arriba, para abajo y de repente volvía y tenía que volver a empezar. Bueno, no a empezar, pero... Y esto me llegó al extremo, como bueno, ya he contado en varias historias, me llegó al extremo en 2019 cuando me hice otra vez ese medio año sabático, luego empecé a jugar en las aplicaciones como Poker Master y perdí bastante, entonces bueno, me vi en un punto donde tenía que empezar a jugar No Limit 200 después de llevar 10 años jugando al póker y habiendo ganado cantidades indigentes. Entonces tenía la liquidez para jugar No Limit 200. En 2019, después de llevar jugando al póker muchísimos años. Y ahí fue un cambio de conciencia.
justo tuve la suerte de hacer Vipassana, el retiro de 10 días, y ahí fue cuando empezó la transformación. Empecé a leer eso. Bueno, ya había venido leyendo de educación financiera, empezado en 2016 a leer educación financiera. Pero en 2019 fue cuando pegué el gran clic. Como los conocimientos que tenía se pudieron llevar a la práctica. Al final, ten en cuenta que algo que pasa en un punto de tu vida es la acumulación de cosas que han pasado en el pasado, ¿vale? En base a tu experiencia. Así que siempre, en mi caso, estoy muy agradecido de todo lo que ha pasado en mi pasado, porque gracias a ello estoy donde estoy. Pase lo que pase, sea lo que sea. ¿Cuáles fueron los grandes cambios, ¿no? Para mí a la hora de llegar a ese punto donde estaba, ¿no? Primero fue, obviamente, pues el tener una educación financiera estable y el trabajar mucho la constancia y disciplina. Yo siempre había sido una persona poco comprometida con cualquier cosa, comprometida a medio plazo. Me comprometía regular y empecé a trabajar mucho el compromiso. De hecho, en una sala de póker que es 888, yo en las salas de póker mayormente siempre me puse en su día pues nombres que me dieran mensajes todo el rato. Ten cuenta que si tú tienes un nombre en una sala que te da un mensaje y estás todo el rato, juegas al día 8 horas, pues siempre estás viendo ese mensaje, ¿no? Que te estás dando a ti mismo. Y me acuerdo que en 888 me puse commitment. Eso fue en 2020. Que fue cuando empecé a trabajar a tope el commitment, ¿no? El compromiso. Entonces, empecé a trabajar el compromiso, la gran herramienta que utilicé para trabajar el compromiso fue Vipassana, ¿no? Que una de las grandes cosas que tiene Vipassana es que te enseña a no reaccionar, a ser ecuánime y seguir lo que te has propuesto, observando las sensaciones. Lo siguiente que utilicé fue el tema de la educación financiera. Y prácticamente y obviamente otra de las variables fue cansarme de estar donde estaba, de llevar jugando 10 años al póker y que seguía como casi el segundo año de empezar, ¿sabes? Digo, esto no puede ser. Así que me parece bueno, comento esto para que tengas en cuenta esto, que de hecho justo lo hablaba con un amigo por aquí en playa el otro día, que está en una situación parecida, y yo resoné con ellos y lo estuvimos hablando y estuvo muy bien. Y también ser conscientes y tener en cuenta que lo de los hábitos, es decir, cuando vosotros empezáis a querer emprender un camino nuevo, tomar una ruta diferente, hay un montón de hábitos o cosas nuevas que tenéis que ir aplicando. Ten en cuenta que esto es se va a ir dando poco a poco. No puedes ir de un día para otro consiguiéndolo todo, es decir, haciéndolo todo de un día para otro de forma extrema. Yo pongo un ejemplo, le puse un ejemplo que era el de cuando te haces, por ejemplo, tú te quieres hacer una dilatación en la oreja. Las dilataciones van, pues, al final esto es una membrana, ¿no? La asimilación de hábitos es como si fuera una membrana. Entonces es una membrana donde tú te haces un agujerito, lo dejas que repose, que descanse, que esté sano. Cuando está sano, automáticamente te la amplías hasta el máximo que puede darse sin romperse. Lo dejas reposar ahí igual, el tiempo que necesite, y cuando ya se ha dado de sí y está cómoda, vuelves a ampliarla, ¿no? Y así se va aumentando la membrana para llegar al final a un agujero, pues el que tú quieras. Si no haces esto, si tú de repente pones aquí y empiezas la partes, la rompes. Aquí pasa igual con los hábitos. Los hábitos se van dando poquito a poco. No puedes coger y plantearte, si llevas toda la vida o muchos años despertándote a las 4 de la tarde, empezar a despertarte a las 6 de la mañana todos los días, pues lo aseguro es que de alguna forma revientes. Y más si quieres meter varios hábitos. Entonces, hábitos a ser posible uno a uno, poco a poco, darte plazos de tiempo altos y ponte marcas de referencia, a lo mejor mensuales. Si por ejemplo empezaste el objetivo levantándote a las 4 de la tarde, lo mismo al mes siguiente te estás levantando ya a las 2. Al siguiente,
al final piensa siempre en tener paciencia y hacer cositas a largo plazo, como recuerda el construir la casa poquito a poco. No querer estar en el tejado ya a la primera semana, porque al final eso siempre va a quebrar. Pasa con todo, con las dietas también pasa mucho. Y luego otra cosa que es importante en este aspecto es que, igual que pasa con las dietas, es genérate un día a día, una rutina, con tu dieta, con tu ejercicio, con tus hábitos, que realmente te guste, que te generen la menor cantidad de resistencia. Con respecto a las dietas, por ejemplo, yo, es decir, es la que a mí me funciona, ¿vale? Es decir, yo el incorporar, si quieres perder peso, la incorporación del ayuno intermitente seguramente haga que puedas seguir comiendo más o menos como comes, más o menos, pero si solamente comes una vez al día, 2 veces al día en una ventana de 4 horas, es muy complicado que puedas meterte la cantidad de calorías que hace que sobrepases tu gasto calórico. Obviamente, si tu alimentación está basada en bollicaos, en dulces, en donuts, en donuts, en pizzas, pues bueno, por mucho ayuno que hagas, es verdad que eso es totalmente basura y seguramente mejore, pero es muy insaludable, ¿no? Así que bueno, hay como también cosas que dentro de todas las variables que te llevan a un sitio son más importantes que otras. Y aquí entra lo que se llama la ley de Pareto. Se llama la ley de Pareto, que es el 20% de lo que haces te da el 80%. Esto es muy importante. ¿Qué más cositas quería decir que no se me olviden que por el tema de los hábitos? Paciencia, poco a poco, membrana, disfruta lo que haces, importante que disfrutes las cosas que haces. Y hábitos, gestión de riesgo. Ah, ya, compasión. Muy importante que seas muy compasivo contigo mismo, que te den mucho amor con respecto a esto. Que si por ejemplo tu objetivo es levantarte a las 7 de la mañana, o sí, pongo este válido, y entonces no lo consigues durante 2 o 3 días, o lo consigues durante una semana y a la semana siguiente no lo consigues, no te castigues, no te azotes, no te maltrates. Sé compasivo contigo, es algo que va poco a poco, es algo, un hábito complicado, y date ánimos, date amor, bueno, háblate como si le hablaras a una persona que amas y de alguna forma quieres que también te ame a ti. Así que si caemos, nos levantamos. Fíjate que la mayor variable del éxito es levantarse de la caída, ¿vale? Realmente es lo único que te asegura el superarte, ¿vale? Levantarte para todo. Y el gran ejemplo es cuando quieres aprender a andar, el niño que se cae 500 millones de veces hasta que consigue ponerse de pie y empieza a andar. ¿Cuántas veces se cae? Si no se levantara, nunca andaría. Entonces, bueno, sé compasivo contigo, date amor, ponte objetivos de hábito a largo plazo. Ahí recomiendo un libro muy bueno sobre hábitos, que no me lo he leído de hecho, pero todo el mundo habla muy bien de él. Yo no he leído libros de hábitos, pero sí he leído un libro en sí, pero mucha información. He estudiado mucha información en internet sobre este tipo de cosas, y es el de los hábitos atómicos. Un libro que sí me he leído y recomiendo salvajemente es el de Secretos de la Mente Millonaria, para el tema de educación financiera, o Padre Rico, Padre Pobre. El de Productividad y Eficiencia, el de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, de Steve Covey. Esos 3 libros pueden ser, creo que son 3 libros que si tú quieres transformar tu vida hacia cosas que no hacías si quieres hacer, con esos 3 libros puedes, aseguro que tengas todas las herramientas para poder llegar a ello. Junto, allá sería la bomba, el que te hagas un vipassana para trabajar la constancia y la no reacción hacia lo que la mente quiere en sí, pudiendo estar estable y alineado con los objetivos a largo plazo. Así que bueno, dejo esto por aquí. Espero que como siempre os aporten valor, os guste, cualquier cosa me preguntáis y namaste.
Ah, que todos los seres alcancen la paz.